Buenas noches, David. Un gusto saludarte también. Todo bien, gracias. Yo antes que nada, déjame decirte que te envidio. Tienes un gran jefe. Es correcto, es correcto. Y no solo es buen banquero, sino que Jorge además es muy buena persona. Entonces te envidio por eso. Sí, la verdad que te puedo decir, es un gusto trabajar con él, ser parte de su equipo. Sí, una gran persona, un ejemplo y mucha admiración. Oye, hiciste un documento, creo que es muy interesante, sobre las exportaciones, sobre cómo se veía todo este tema. ¿Por qué no se lo platicas un poco al auditorio? Sí, claro que sí, David, con mucho gusto, ¿no? Mira, como sabes, para HCF el tema del comercio pues, es algo que seguimos bastante de cerca y justamente por eso tratamos de monitorearlo y lo que hemos estado viendo en los últimos meses pues es el gran contraste que hay, por ejemplo, entre la fortaleza y el crecimiento a doble dígito que seguimos viendo en algunas industrias y en algunos componentes cuando se trata de exportaciones, que contrasta un poco con la debilidad que tenemos actualmente en el mercado interno, ¿no? Entonces, pareciera que a pesar de que estamos en una narrativa relativamente compleja por la incertidumbre que hay en torno a la revisión del TEMEC, que seguramente seguiremos escuchando durante las siguientes semanas y meses, pues este tema del crecimiento de las exportaciones, cómo México sigue ganando participación de mercado en Estados Unidos, el dato más reciente, pues teniendo ya prácticamente 16.9% del mercado, siendo el principal proveedor de productos de Estados Unidos, también siendo el principal comprador, pues sí nos hace pensar que ese sector, esa parte de la economía va a una velocidad bastante más rápida y bastante más sólida que a lo mejor otros sectores u otras fuentes de crecimiento, ¿no? Aquí, ¿tú a qué atribuirías que hay este ritmo totalmente distinto entre el mercado interno y la actividad externa? ¿Qué está pasando desde tu punto de vista? Sí, sí, mira, yo creo que el mercado externo sigue estando respaldado pues, por la resiliencia del crecimiento de las economías en otras regiones, particularmente la de Estados Unidos. Como sabes muy bien, pues llevamos bastante tiempo hablando pues, de la eventual desaceleración que va a haber la economía en Estados Unidos, etcétera, pero que todavía no se refleja de manera muy clara, ¿no? Seguimos viendo tasas de crecimiento por arriba de 2%, entonces eso le sigue dando pues, un impulso importante a los productos que se exportan desde México. Eh, por ejemplo, la firma de tratados también con otras regiones, en el caso de la Unión Europea, hace poco creo que también sigue amalgamando pues digamos que el dinamismo de ese mercado con México. Y yo creo que en el mercado interno pues seguimos teniendo algunos factores de incertidumbre que a lo mejor generan mucha más cautela, por ejemplo, en fuentes internas, ¿no? Como es la parte de inversión, ¿no? Que sabemos bien que ya llevamos algunos trimestres pues con un comportamiento anémico, la parte de consumo privado, que si bien sigue mostrando cierta resiliencia, pues ha perdido un poquito de dinamismo con respecto a la dinámica que había, por ejemplo, en la recuperación que hubo después de la pandemia. Entonces, creo que la incertidumbre que hay sobre temas clave en la agenda local y en algunos otros temas es lo que hace que haya ese contraste. El, la Secretaría de Energía es fundamental, o sea, se ha puesto como objetivo fundamental que haya energía suficiente para el desarrollo de la economía. ¿Tú cómo ves lo que ha estado haciendo la Secretaría de Energía, lo que anunció ayer Pemex? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que eso es una condición, digamos, necesaria para que tengamos mayor oferta, por ejemplo, en la industria manufacturera. Creo que sabemos que si para el 2030 no se expande la oferta, por ejemplo, en el sector energético, pues probablemente en algunas regiones podamos empezar pues, a tener algunos temas, ¿no? En el suministro. Creo que hay mucha más conciencia de lo que a lo mejor había hace algunos años. Creo que hoy, por ejemplo, si bien estamos todavía en un proceso de transición en el cual el sector privado pueda volver a trabajar de la mano del sector público, eh,
creo que es una noticia positiva que estemos moviéndonos hacia esa dirección. Creo que falta todavía que se materialicen algunos de estos proyectos, pero pareciera que con los anuncios que se han dado, por ejemplo, a principios del 2026, pues pareciera que hay un poquito más de rumbo y falta ahora que se materialice pues justamente esta apertura nuevamente a jugadores del sector privado. ¿Tú crees que haya tiempo de que se materialice? Pues, es que yo creo que esa es la única dirección que hay por ejemplo, para expandir la oferta en el sector energético, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de que no se diera, pues muy probablemente empezaremos a ver cuellos de botella en algunos estados, en algunas industrias, y creo que eso ya sería una bandera roja importante. Creo que por eso los esfuerzos están encaminados en esa dirección. Pienso también que quizás nos tardamos un poquito en a lo mejor llegar a esa conclusión, ¿no? Sobre todo hace pocos años, pero creo que el Pues nos rumbo que tardamos se un trata de tomar. sexenio en llegar a esa conclusión. Exacto, exacto. Tú lo dices mejor que yo. A Pero ver, es que sí, ahí déjame, si me permites, déjame hacer una, porque no me aguanto la opinión. El sexenio pasado en materia energética fue perdido, totalmente perdido. sin duda. O sea, se tomaron decisiones como comprar las plantas de Iberdrola, que no generaron un solo watt y se distrajo de la transmisión, que es una obligación que solo le corresponde al Estado, y que estábamos mal e íbamos en el sentido incorrecto, y que ya se recalculó la ruta, diría yo, ¿no? Coincido, coincido. Yo creo que lo resumes de muy buena forma. Yo creo que uno de los sectores más afectados en el sexenio anterior probablemente fue el energético. Como bien lo mencionas, un sector que no tuvo dinamismo. Hoy pareciera que al menos el plan está sobre la mesa. Coincido también en que a lo mejor vamos ligeramente retrasados, pero creo que los esfuerzos están ahí para que se pueda retomar. Y yo creo que en ese sentido habría que seguir monitoreando muy de cerca, por ejemplo, pues el plan que se anuncia en febrero de este año, con la intención de llevar a cabo esta inversión multianual, ¿no? De aquí a final de este sexenio. Y ahí solamente diría que si bien es ligeramente optimista la cifra que se busca, creo que si se lograra materializar al menos una buena parte de esa meta, digamos, sería un gran progreso, sobre todo en el contraste que haces con respecto al sexenio anterior, y creo que eso debería de rendir algunos frutos y ver cierta mejoría en industrias como la energética, ¿no? Tú que estás muy metido ahí en este tema del comercio, ¿crees que se despierte el suficiente apetito de los inversionistas nacionales y extranjeros en el sector energético? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí hay mayor apetito, creo que justamente por este cambio de rumbo, y creo que también algo que debería de jugar a favor es pues justamente a pesar de toda esta incertidumbre que hay en cuanto a la revisión del TEMEC, creo que el inversionista promedio institucional a nivel global, creo que ha venido digiriendo muy bien el mensaje de si bien México puede tener digamos que reglas en la parte comercial un poco más estrictas o más restrictivas con respecto al TEMEC que hoy sigue rigiéndonos, pues pareciera que México va a seguir teniendo este acceso preferencial al mercado de Estados Unidos con respecto a sus competidores o a sus pares más importantes. Y no me refiero solo a China, sino también a otras economías que comercian con Estados Unidos. Entonces, creo que eso pues va a seguir detonando pues, un apetito importante hacia adelante, pero evidentemente creo que para que esto se pueda tomar de mejor manera, sí hace falta tener mucha más claridad en cómo va a terminar, digamos, esta revisión del TEMEC, en cuánto tiempo va a durar este proceso, si va a ser algo que a lo mejor concluya en 2026, y si vamos a entrar en una dinámica de revisiones anuales por un tiempo. Creo que esa pieza del rompecabezas va a ser clave para tener un poco más de visibilidad, pero un poco el mensaje que nosotros vemos es, a pesar de eso, sí es muy claro cómo México sigue teniendo un acceso pues, bastante único al mercado de Estados Unidos, que lo sigue siendo bastante especial, ¿no?
Yo te diría que el acceso que está logrando México en un cambio global en la manera de hacer economía, ahora estamos viviendo la apertura con aranceles, por llamarle de alguna Ujú. manera, México está quedando en la mejor posición de todo el mundo, ¿no? Irónicamente sí, o sea, es así, coincido contigo. Yo creo que a pesar de esta narrativa tan dura, esta regionalización de la que tú hablas, creo que se está volviendo una realidad. Creo que hoy entendamos un poco el comercio global, digamos, más como bloques y como corredores regionales. Y creo que en ese sentido, pues América del Norte pues, sigue siendo uno de los más potentes, ¿no? Y solamente para darte un dato, América del Norte, evidentemente de la mano de Estados Unidos, importa uno de cada 5 productos manufactureros que se importan en el mundo. Y del otro lado, digamos, de la moneda, por ejemplo, China sigue exportando uno de cada 5 productos que se exportan a nivel global. Entonces, esta diferencia o este espacio que hay entre lo que se exporta, eh, entre lo que se importa, perdón, como región y lo que exportan otras regiones, creo que va a abrir espacio o hueco para que se pueda empezar a producir más de forma regional y no solamente me refiero a México, sino